Hoy en la universidad por fin aprendí algo que voy a aplicar en la práctica instantáneamente, tocayo. Bendito sea el Señor. En la clase de ahorita, vengo saliendo de la universidad Bendito Dios. y ahí te va lo que aprendí que me pareció muy interesante, güey. La verdad es que me chivié. Los consejos más importantes para tener una buena conversación o una Ok. buena entrevista. Vimos y analizamos una plática TED de una entrevistadora que entrevista políticos, entrevista empresarios, deportistas de alto rendimiento en Estados Unidos. Ella es de Estados Unidos y se llama Celeste Headley. Y lo que dice es, entre las cosas que más me llamaron la atención es, cuando estés hablando o preguntándole algo a tu interlocutor, a la persona con la que estés hablando, no deja fluir la conversación. Es decir, No deja fluir. deja fluir. Deja fluir. Sí, Ok. deja fluir la conversación. A eso se refiere a que cuando tú estés hablando, te preste completa atención y no esté pensando, eso dijo ella, en la siguiente pregunta que te voy a hacer, en la pregunta de seguimiento. Ya te agarré el rollo, sí. Y a mí me pasa todo el tiempo. Dice Ya que a estás ella como pensando. entrevistadora trae como una lista de preguntas y muchas veces lo que quiere es soltar la pregunta que se vea intelectual, que se vea buena, que tenga sentido, pero dice que a veces es contraproducente porque tú pensando en esa pregunta o en esa siguiente cosa que quieres aportar, en realidad lo que estás haciendo es perder la atención de lo que te está diciendo, la atención completa, y probablemente ya te habrá respondido algo similar a lo que tú le quieras preguntar. Así es. O va por otro lugar y como no le pusiste atención, no pudiste explorar ese detalle que podía traer un tema de conversación más interesante aún. Esa me gustó mucho. Ella también dice que no repitas mucho lo que dices. A veces pasa que quieres explicar las cosas y en el intento de explicarlas, redondeas y lo vuelves a decir con otras palabras, güey, y te extiendes algo en minuto y medio que pudiste haber dicho en 20 segundos. Dice que hay que ser eficientes con la conversación y dejar que el tema fluya. Esto también cuenta, decía, en el tema de si acabas de decir algo y no tengo algo que aportar o no sé qué decir sobre el tema, no intentes nada más volver a repetir lo que dijo, No, sino pues pasar de tema o síguele. sí, seguir, o sea, hacer que la conversación fluya. Hace poco justo leí una frase que me cambió la manera de ver el podcast que decía, todas las personas en este mundo somos interesantes. Si tú tienes una conversación con una persona cualquiera y no te pareció interesante o te aburriste, el problema fuiste tú. Y dije, no mames, justo lo leí en el libro que se llama Titans, que estoy leyendo, Ajá. y tiene sentido, güey. O sea, prueba que probablemente no hiciste las preguntas correctas o te expandiste mucho. Creo que si estás consciente de que una conversación puede ser interesante de cualquier forma, empiezas a buscar la manera de hacer que la conversación fluya, güey. No, y aparte creo que Que es se el reto del desarrolle. podcast, de nosotros los podcasters, ¿no? O sea, obviamente de todos los entrevistadores, ¿no? Pero al menos en nuestra rama. Ahora sí que si el episodio no sale es porque tú no pudiste hacer el episodio, o sea, y es la verdad, o sea, y a lo mejor en el momento dices como de, no, es que no fui yo, fue el invitado o la invitada, pero al final de cuentas sí fuiste tú, o sea, tú como el host tienes que saber llevar la conversación y saber sacarlo alguna vez, incluso tú y yo lo hablábamos. Ujú. Salte del bache, si ves que ya cayó la conversación en un bache, a ver cómo le haces, o sea, somos muy diferentes ahí tú y yo. Pero yo te lo contaba, yo busco la risa a cualquier lugar y de ahí ya saco el bache y ya de ahí otra vez vuelve el caminito de la plática, ¿no? Pero depende de ti poder sacar la plática y saber convertir las respuestas de sí y no a un, sí, pero es que por tal razón y por esto, y esto, y esto, y esto, y esto. O incluso hasta la pregunta más sencilla puede salvarte. Y para lograr ese tipo de respuestas más largas y no un sí o no, justo lo que dice la oradora es haz preguntas abiertas. O sea, no hagas preguntas que se puedan contestar con un sí o no, Ajá. porque hay tipos de personalidades que por su personalidad contestan de manera corta o nada más es un sí o un no, como muy monótono, Ujú. monosilábico. Y si haces una pregunta abierta como, oye, ¿cómo te fue hoy en el día, güey? ¿Qué has hecho? Es una pregunta abierta, no me puedes contestar sí, no. O sea, digo, podrías contestar bien, pero Ujú.
el Puede. hecho de decirte, ¿qué hiciste? Pues, o sea, ya abre un poco más. O sea, como que obliga a la persona a expandirse más, a Claro. explayarse. A mí me enseñó una pregunta muy curiosa el buen Diego Rangel, cuando la última vez que fue a su podcast, Aire Vicente, Ujú. me dijo, a mí me caga la pregunta del cómo estás. Dijo, yo prefiero preguntar cómo te sientes el día de hoy. Y la neta sí me hizo mucha lógica, o sea, porque si alguien me pregunta cómo estás, inmediatamente digo, bien, o todo chido, o algo así, ¿no? Pero si me preguntas, oye, ¿cómo te sientes el día de hoy? Sí es como, cabrón. O sea, sí le interesa saber cómo me siento. Y es como, pues a lo mejor me siento mal, me siento triste, o me siento muy feliz por esto y esto y esto. Y ya te debrayas más. Ya hiciste una pregunta abierta, no una pregunta de sí o no, que en este caso sería bien o mal. Sí. O generalmente es bien porque no queremos que la sociedad nos vea mal. O no queremos dar explicaciones de temas personales también Así a es. veces, ¿no? Es como, bien. Sí, es como una pregunta protocolaria. Ajá. Que se entiende que vas a estar bien, güey. O sea, que no vas a... ¿Cómo estás? Pues, no mames, fíjate que esto estoy... Es como, no, güey. El chiste era que dijeras bien y ahí se acabó. Ajá. O sea, siento que tiende a ser como más de protocolo, ¿no? Así El es. cómo estás. Sí, sí, sí. Como más predeterminada Sí, la pregunta. por eso me gustó mucho la que me hizo Diego. Es güey. buen tip. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Es como, cabrón.